Querida familia secreta, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Me da mucho gusto poder verte nuevamente por aquí. Váyanse poniéndose cómodos, pero sobre todo, agarren valor de donde puedan, porque hoy vamos a hablar de cómo se viven los entierros de las brujas, qué es lo que pasa cuando mueren, cómo es que las velan y todo aquello que sucede cuando una persona llena de maldad abandona este mundo. Si eres nuevo o nueva por aquí, sean bienvenidos a Escalofríos y a este recorrido escalofriante. Los ahijados de María organizaron un velorio sin esperar que, durante la noche, pasaría algo que los dejaría sin habla a los presentes. Y es que dicen que una bruja maligna no puede partir de forma normal. En casi todos los lugares de este país hay alguien que se dedica a la brujería, sabe cosas, domina ciertos dones y a veces los convierte en su forma de vida. Hay brujas y brujos blancos, los cuales curan y le devuelven la paz a la gente. Pero también hay gente que trabaja la magia negra, y es ahí donde las cosas se ponen un poco complicadas, porque ellos ponen y quitan cochinadas. Nunca falta la persona que está dispuesta a pagar miles de pesos con tal de que su enemigo termine revolcándose como un gusano en el lodo. También existe gente, hombres y mujeres, que lo dan todo con tal de tener el cariño de la persona por la que se sienten atraídos. Así que compran un amarre sin importar que su vida, la de su amado o amada, terminen destruidas para siempre. En fin, sin duda, habrás escuchado de casos escalofriantes y si en algún momento tienes tiempo, me encantaría que me contaras tus anécdotas. Sin embargo, en esta ocasión es el turno de Macario, el cual nos comparte un testimonio bien conocido en su pueblo, ubicado en Veracruz. Macario nos cuenta que Veracruz es conocido como el estado con más brujos y con más magia de México. Hay miles de personas que se sostienen gracias a las prácticas de esoterismo y el misticismo. Por todos lados hay brujas, médiums, curanderos, sacerdotes y un montón de cosas más. La mayoría son charlatanes que se aprovechan de la ingenuidad de las personas, pero, como en todo, algunos sí poseen habilidades otorgadas, ya sea por Dios o por el diablo, y son capaces de maldecir o curar mediante la realización de ceremonias, algún hechizo o, en los casos más impactantes, con la pura mirada. Esta historia va de una persona así, de esas que fueron brujas en serio. No de esas que simplemente dan limpias o escupen alcohol con hierbas para curar el mal de ojo. Esta señora se llamaba Ana María y era conocida como bruja desde hacía mucho tiempo. Sus dones le ganaron el respeto de la gente, pero también el miedo. No era una señora con la cual podías hacer bromas. Su aura era tan pesada que mucha gente se apartaba de su camino solo por instinto. Si Ana María llegaba a algún lado, muchos de los que estaban ahí salían de inmediato, aunque todavía no hubieran pagado o comprado. Preferían dejar sus cosas y regresar después, cuando la bruja ya no estuviera. La cosa fue que el tiempo no pasa de a gratis y ni siquiera una bruja está exenta del avance de los años. Doña Ana María envejeció y llegó el momento en el que ya no pudo trabajar como lo hacía antes. Solo atendía a uno que otro trabajo caro, solo para solventar sus necesidades. Después, ya ni siquiera pudo hacer eso. Al final, un lunes de agosto, Ana María falleció. La señora no tuvo hijos, y los rumores al respecto abundaban. Se decía que se había embarazado varias veces y que se sacó a las criaturas para entregárselas al demonio.
Entre si era verdad o no, el caso es que la mujer tenía varios ahijados, muchachos y muchachas a las que les enseñó alguna cosa en su momento o les dio casa y comida a cambio de trabajo. Quizá eso lo hizo para intentar equilibrar la balanza entre todas aquellas cosas espantosas que hacía. O también un poco de bondad a veces le salía por coincidencia. Así pues, sus ahijados vieron por ella. Le buscaron el ataúd, le consiguieron flores y se encargaron de vestirla para llevarla a su última morada en el panteón. Lo único que omitieron por completo fue la llamada al sacerdote o a las rezadoras de la zona, pues estaba más que claro que doña Ana no hubiera querido un hombre con vestido en su funeral. En fin, para las 9 de la noche, los ahijados de la bruja ya tenían a la mujer en el patio, dentro de la caja, con incienso prendido y algunas veladoras. Aunque no convocaron a nadie, la gente se acercó y ellos no les impidieron el paso. Sabían que era por respeto, por curiosidad o para desearle un buen camino a donde quisiera que fuera. No faltó el impertinente que decía que en paz descanse o que Dios la reciba en su gloria, pero los ahijados no los corregían. Entre esas personas que acudieron a darle el último adiós a Ana María estaban los padres de Macario, quienes le dijeron que no podía ir, pero a los que desobedeció para no perderse ese suceso. Más o menos a eso de las 10 de la noche, las estrellas empezaron a tapar el cielo. Unas nubes oscuras cubrieron el firmamento y el cielo comenzó a rayar. Por lo que veían, la luz de una tormenta que se acercaba cubría por momentos la zona y luego la hacía vibrar con unos poderosos estruendos. Aquellos relámpagos eran unos sonidos huecos, como si en lugar de truenos se tratara de los impactos de un tambor enorme. Tiempo después cayeron las primeras gotas. La mayor parte de la gente, con prudencia, se despidió y se fue a su casa. Los ahijados de la bruja no. Ellos se quedaron al pie del cañón para acompañar a su madrina en su última noche terrenal. Ni siquiera habían dado las 10:30 cuando el aguacero empezó. Llegó con ráfagas de viento intenso tan fuertes que generaban aullidos donde en realidad nadie estaba pronunciando ni una sola palabra. Los papás de Macario y él mismo se arrepintieron por no haberse ido, porque tuvieron que meterse a la casa de Ana María para resguardarse del temporal. La difunta, para ese momento, se encontraba en medio de la casa, una construcción humilde con paredes sencillas, sin pulir y un techo de lámina metálica que con la lluvia hacía mucho ruido. De repente se vio un relámpago demasiado fuerte. Todo se iluminó por unos instantes como si fuera de día y antes de que la luz se esfumara tan rápido como había llegado, un estruendo se escuchó sobre el techo de esa casa. La gente que permanecía en el lugar gritó. Dejó de lado el funeral y todos se olvidaron del ataúd, pero también salieron sin importar que en el exterior siguiera lloviendo muy fuerte. Casi nadie se quedó en el domicilio. Prácticamente huyeron por instinto de supervivencia, y cuando ya estaban lejos, un rayo cayó sobre la casa de la bruja. La furia de la naturaleza causó chispas que alcanzaron la madera y a pesar de la lluvia, un incendio empezó en aquel lugar. Para Macario y su familia, que se cubrieron debajo de unos árboles, fueron unas escenas muy impactantes. Tuvieron la impresión de que el infierno estaba abriéndose para tragarse en ese mismo instante a la mujer que lo sirvió o que lo usó para cumplir decenas de actos malignos. Claro que ante la naturaleza y las leyes físicas y lógicas, el fuego terminó por apagarse. Sin embargo, la gente no volvió hasta el otro día. Al salir el sol, lo que los pobladores vieron fue una casa destrozada. Levantaron las láminas dobladas y la madera quemada para buscar el féretro de Ana María, pero les costó mucho trabajo dar con él.
pues cuando el techo cayó debido al rayo, lo aventó al fondo de la estancia. Aquel féretro lo encontraron roto, abierto, pero lo más intrigante es que estaba vacío. Entonces uno de sus ahijados empezó a buscar a la bruja con desesperación. Levantaron pedazos de lámina, trozos de madera chamuscada y desechos variados. Al final, cerca de la esquina, encontraron algo que asumieron que era Ana María. Lo horrible fue que ya no se parecía a la difunta, sino que se trataba de un montón de carne ennegrecida, sin forma y con un olor bastante repugnante. De inmediato dijeron que era la bruja, porque a un lado de donde estaba se veían unos fragmentos de tela parecida a la que portaba durante su velorio. Ni siquiera fue posible levantarla para acomodarla en el ataúd otra vez. Sus ahijados tuvieron que regresar con el carpintero y pedir una caja nueva, y en esa echaron lo que quedaba con una pala. Para ese momento tampoco se continuó el funeral. Solo se llevó a enterrar y ya. Macario y su familia dicen que lo que parecía un sepelio común entre los ahijados pasó a convertirse en una carrera llena de urgencia para deshacerse de lo que había quedado de su madrina. En las jornadas siguientes y por muchos años más, solo se dijo una cosa, y era que el diablo había recogido a Ana María para llevársela directo al Averno y hacerla pagar por los pecados que había cometido. O quién sabe, pues Macario nos cuenta que el terreno donde la mujer vivió quedó maldito para siempre. Durante las noches, si alguien pasaba cerca, veía luces o escuchaba voces. El mismo Macario en una ocasión oyó a una mujer llorar en medio de la oscuridad. El sitio quedó abandonado por décadas. Luego lo recogió el municipio y pusieron ahí una torre para el cableado eléctrico que llevó electricidad a las zonas más alejadas de ese pueblo. Sin embargo, incluso así en el perímetro se siguieron presentando eventos que salían de lo normal. Eso duró incluso hasta cuando Macario creció. Se convirtió en un hombre y luego se casó y tuvo hijos. A esos pequeños todavía les tocó observar alguna luz que no debía estar ahí. No obstante, poco a poco, los vestigios y quizá el legado de la bruja Ana María se fueron olvidando hasta desaparecer por completo. Dicen que después de la muerte, aquellos que trabajaron con brujería negra se quedan para seguir haciendo el mal, esclavos de todo aquello que en vida les dio un poco de poder. En el pueblo de José Miguel vivía una señora que se dedicaba a la brujería. Se llamaba Aurelia y hacía toda clase de cochinadas para dañar a los enemigos de la gente que era capaz de pagarle por sus servicios. Aurelia no era querida en el pueblo. Los pobladores se cambiaban de banqueta cuando se la encontraban en el camino. Nadie la saludaba ni la tomaba en cuenta. Se sabía de personas que visitaron a Aurelia y que tiempo después prosperaron de mala manera. También se ubicaban casos en los que dos pobladores estaban peleando. Uno acudía con la bruja y el otro enfermaba de forma terrible hasta que perdía la vida. Por lo regular, ganaba el que le pedía ayuda a Aurelia. Lo peor era que la mujer no tenía lealtades. Lo mismo cobraba por poner un maleficio o por quitarlo. Algunos de sus clientes se ponían furiosos porque les cobraba caro. Y luego el embrujado salía de su casa sano y salvo, sabiendo quién le había hecho la maldad, y gritando a los cuatro vientos el nombre de su enemigo. Luego el cliente se convertía en la comidilla de la localidad y los demás lo veían como un apestado. Terminaba siendo repudiado y en última instancia hasta salía del lugar con la cola entre las patas. Aurelia no se iba porque no tenía la necesidad de hacerlo.
Sabía que lo que hacía no era del agrado de todos y lo aceptaba de buena gana. Sin embargo, la brujería era lo que mejor se le daba. Y si su talento era capaz de darle de comer, ¿qué más le daba? Además, no era su culpa que hubiera gente tan enferma como para pagar que a su vecino lo siguieran los demonios o se le reventaran los intestinos debido a una enfermedad que los médicos no podían curar, porque no estaba en su cuerpo, sino a una enfermedad impuesta gracias a los señores de la oscuridad. Esos que por alguna razón a ella la favorecían, la escuchaban y le cumplían uno que otro capricho. Lo que Aurelia no quiso considerar o simplemente se esforzó por ignorar fue el hecho de que tarde o temprano la justicia divina iba a llegar. Dicen que en ocasiones la única manera de derrotar a un brujo es con la llegada de otro que sea más poderoso. Y Aurelia hizo todo lo suficiente como para que alguien buscara por otros rumbos a un brujo o bruja que superó sus trabajos oscuros, pues resultó que le devolvieron sus hechizos multiplicados y la mujer no fue capaz de defenderse o de poder rechazarlos. Las enfermedades que tantas veces le puso a la gente, ella las experimentó en carne propia y se dio cuenta de que no eran cualquier cosa. El sufrimiento que experimentó fue tan grande que en cierto momento la hizo gritar y revolcarse para suplicar que el sufrimiento se terminara. Pocas personas fueron las que tuvieron misericordia de Aurelia y la visitaron en esa época de intenso sufrimiento. Entre ellos estuvo Juan, que es el hombre que nos cuenta este relato. En la actualidad ya es una persona mayor, pero los recuerdos de lo que ocurrió continúan tan frescos en su memoria que es inevitable olvidarlos. Resulta que él era más o menos de la misma edad de Aurelia y le pareció terrible. No es que lo tomara como una obligación ni como un acto para agradarle a Dios, pero la verdad fue que sí le daba bastante lástima a la mujer. Haya hecho lo que haya hecho, Aurelia no dejaba de ser un humano y le dedicó un poco de su tiempo para ayudarla, aunque le dijeran que no lo merecía. El caso es que Juan estuvo presente en los últimos momentos de Aurelia y le tocó observar el modo en el que se convirtió en un espectro lejano de lo que ella había sido. La mujer adelgazó de un día para otro como si algo o alguien le hubiera absorbido toda su vitalidad. Aunque la bruja no se convirtió en su amiga, llegó un momento en el que le permitió estar presente mientras realizaba sus rituales y así se percató de que Aurelia adoraba a entidades muy pesadas, de esas que es mejor no nombrar ni siquiera por equivocación. Lamentablemente para esos momentos, todos la habían abandonado. Sus señores o deidades ya no le prestaban atención y ni con sus máximos esfuerzos fue capaz de revocar lo que la aquejaba. Al final, ya convertida en un esqueleto viviente, Aurelia falleció y dejó como última voluntad ser enterrada cerca de un risco desde el cual podría ver hacia el pueblo. Aurelia le dejó a Juan una importante cantidad de dinero y le dijo que con ella les pagara a unos peones y usara el resto para lo que le conviniera. No quería velatorio ni misas y prefería que la gente se mantuviera alejada y la dejara en paz. Tampoco deseaba que sus restos terminaran en el panteón local, pues no quería pasar la eternidad en un sitio lleno de gente que no le tenía ni el más mínimo aprecio. Cumpliendo a su palabra y con la intención de darle el cierre adecuado al asunto, Juan siguió las indicaciones de la bruja y Aurelia terminó enterrada cerca del risco al que la gente conocía como la Cresta del Águila. Por allá casi no iba nadie, así que la difunta gozaría de una inmensa tranquilidad si es que Dios se lo concedía. Lo que nadie imaginó
fue que Aurelia no recibiría del cielo la bendición de un descanso eterno. Poco después de que la bruja fue sepultada, se empezaron a ver unas luces muy extrañas en el risco. Parecían esferas de un tono anaranjado oscuro, y dichas luces bailaban sobre el firmamento y desaparecían sin dejar el más mínimo rastro. Como Juan no hizo escándalo con respecto al fallecimiento de Aurelia, hubo un buen número de personas que ni se enteraron sobre el deceso de la bruja. Para ellas, aquel fenómeno de luces era impactante y también bastante aterrador. Lo supieron por mero instinto y lo confirmaron cuando los pocos que estaban enterados de dónde se había enterrado a aquella mujer divulgaron que esos eventos comenzaron a ocurrir por culpa de Aurelia, la cual descansaba en aquella cima. Hubo un buen número de pobladores que se quejaron y pidieron que sacaran a esa bruja de ahí. Pero claro estuvo que nadie se atrevió a intervenir la tumba de aquella mujer. Por ese motivo, el sitio en el que quedó enterrada se convirtió en un terreno evitado por casi todos. Se le puso una cerca al área para que nadie se acercara, y junto a ese lindero, el sacerdote del pueblo realizó una misa. Con los años, a un lado de ese risco se levantó una carretera, pero a Aurelia no le agradó la idea, y justo por enfrente del terreno donde se enterraron sus restos, se comenzaron a presentar un montón de accidentes. Los carros se apagaban solos. La gente decía que de repente veían una mujer en medio del paso y eso los hacía girar el volante con brusquedad. Así que varios se iban a las zanjas que dejaron los trabajadores. Con el transcurrir del tiempo, la cresta del águila pasó a llamarse el Risco de la Bruja. En las décadas posteriores, el Risco de la Bruja fue el escenario de un montón de sucesos inexplicables. Pero lo más fuerte ocurrió durante octubre del 2010, de acuerdo con lo que nos cuenta Juan. En esa ocasión, además de las luces que a veces se veían, también comenzaron a escucharse unos gritos. Aquellos lamentos se detectaron alrededor de las 2 de la mañana. Fueron unos chillidos agudos de mujer con los que daba la impresión de que alguien estaba siendo lastimada de un modo terrible. Algunas personas salieron a ver qué sucedía y se quedaron asombrados cuando notaron que el sonido provenía del enorme peñasco. La preocupación se convirtió en miedo porque se dieron cuenta de que no se trataba de una súplica de auxilio normal. Juan no los escuchó, pero la gente le contó que fueron alaridos estridentes y desesperados que se extendieron por más o menos 15 minutos. Entonces, el tiempo comenzó a pasar. Acabó el 2010 y llegó el 2011. Los primeros meses fueron tranquilos. Las luces y el risco de la bruja ya casi no llamaban la atención de la gente. Tampoco se presentaron más gritos ni cosas extrañas. Sin embargo, hacia octubre, llegaron a escuchar algunos alaridos menores, pero nada que mereciera la atención de la gente. Para el 5 de octubre, se empezó a hablar de un huracán que se dirigía hacia el territorio mexicano. Su nombre era Jova. El 12 de octubre tocó tierra y sus vientos causaron muchos estragos. Un deslave tan fuerte borró del mapa el Risco de la Bruja. Solo Dios sabe dónde quedaron sus restos o si a lo mejor ya no había nada. A pesar del susto, la gente se tranquilizó y pronto notó algo que los dejó asombrados. Y es que los gritos, las luces y los accidentes se detuvieron por completo. Nada de eso se volvió a escuchar. De esa manera terminó aquel legado de terror que había dejado la bruja Aurelia en esa comunidad. Y a medida que pasó el tiempo, su recuerdo también se fue desvaneciendo. Hoy Juan ya es un anciano. Tuvo varios hijos y cuenta con un montón de nietos. Afortunadamente la vida ha sido muy buena con él,
y cada día se esfuerza por ser una muy buena persona, alguien digno de entrar al reino de los cielos y no quedarse a penar como lo hizo la bruja Aurelia, la bruja más despiadada de su pueblo. Algunos dicen que durante los velorios más aterradores de sus vidas, el difunto hizo sonidos muy extraños, que patearon su ataúd o, algunos casos más impactantes, sacaron una mano de la mortaja o que incluso intentaron levantarse. En el pueblo de la señora Isabela se sabía que Teresa era una bruja desde hacía muchísimos años. La gente le tenía mucho miedo y respeto, pero también repudio y algo de rencor. Cada que alguien sentía malestares que el paracetamol no era capaz de controlar, se preguntaba si Teresa le había hecho alguna brujería. Fueron bastantes los casos en los que las personas de la zona enfermaron de gravedad y fallecieron sin que los médicos lograran descubrir cuál era la causa de su afección. Esos pobladores sin duda fueron embrujados. A lo largo de la comunidad había varios pobladores con problemas en la piel que no se cerraban, mareos que casi les causaban desmayos y con casas en las que se vivían diferentes fenómenos inexplicables. La cantidad de vecinos que llegaron a ver sombras o que escucharon llantos durante la noche fueron demasiados, al grado de que si por ellos hubiera sido, de buenas a primeras le hubieran dicho a la bruja que se fuera a otro sitio. Lamentablemente nadie puede elegir a sus vecinos como se le da la gana, y cuando las personas son dueñas del terreno en el que se ubican, tampoco se pueden sacar. Teresa estaba bien instalada en el domicilio donde llevaba a cabo todas sus fechorías. Ella les dijo a los pobladores que podían irse ellos si tanto les molestaba su cercanía. Sin importar que pasara el tiempo, la presencia de Teresa no se les hacía más llevadera. A lo mejor era algo que incluía el tipo de actividades a las que se dedicaba, pero casi nadie la quería cerca. Isabela hace hincapié en el casi nadie, pues un puñado de personas vivían agradecidas con esa mujer. Uno de ellos era el señor Onofre, el cual se fue por un tiempo a otro estado y cuando regresó llevaba una extraña enfermedad. Los médicos no le daban solución y Teresa le aseguró que se trataba de una brujería. La mujer lo curó y el señor se compuso. Cuando el hombre se sintió mejor, el agradecimiento hacia la bruja fue tan grande que si la encontraba en la calle hasta le besaba la mano. Al envejecer Teresa, el hombre siguió acercándose a ella y mostrándole que su agradecimiento no tenía caducidad. En fin, hasta suerte tenía la mujer, y por eso se convirtió en parte del día a día en ese lugar. Los residentes de Isabela observaron la manera en que la bruja envejecía y se acercaba el momento en que le rendiría cuentas allá arriba. Cuando Isabela andaba en los 25 años, Teresa ya era bastante mayor y un día se supo que la vejez ya le estaba pasando factura. Era algo que tenía que pasar, y ninguna brujería, ceremonia al diablo o ritual siniestro fue capaz de evitar que el cuerpo de Teresa se deteriorara. Así pues, con el tiempo, pasó lo que tenía que pasar. Teresa falleció. Las personas a las que en algún momento ayudó se acercaron para socorrerla en su último viaje. Onofre fue uno de los primeros que llegó y empezó a organizar lo que necesitaba. Él mismo acudió con el carpintero para solicitar una caja en la que enterrarían a la bruja. Un par de mujeres más buscaron un vestido que sirviera de mortaja y consiguieron flores blancas para esa ocasión. Cosa que a muchos les pareció irónico debido a que la mujer no tenía ni un poquito de pureza en su alma. Tal vez con la inocencia que tienen las buenas personas, Onofre fue a buscar a un sacerdote para que rezara por el eterno descanso de Teresa. Siendo un servidor de Dios, el cura no se negó a acudir al velatorio de la bruja. Cuando las personas lo vieron pasar hacia el domicilio de la señora,
Muchos se unieron a la reunión para ver lo que iba a pasar. ¿Quién sabe qué esperaban los vecinos que ocurriera? Pero la misa en honor a Teresa fue de lo más normal. Ningún diablo se presentó para interrumpir las oraciones y llevarse a la pecadora al infierno. En cuanto terminó la ceremonia, el sacerdote abandonó la casa con más prisa de lo habitual. Para esos momentos, Onofre ya había buscado quien hiciera algo de comer y le ofreció a los presentes un taco de mole con arroz, así como un vaso de café caliente. Sin dar tregua, la noche cayó y bajo el manto de la oscuridad ocurrieron cosas inesperadas. Por alguna razón desconocida, la flama de las velas estaba demasiado baja, casi ya no iluminaban. A eso de las 10 de la noche, comenzó a sentirse mucho frío, tanto para Onofre como para otros que le tenían agradecimiento a Teresa. La sensación de frialdad que experimentaban en ese momento resultó excesiva. Casi les parecía que el calor hubiera desaparecido de todo ese lugar. Y conforme se sumaban minutos a aquella noche, más frío se sentía. Isabela, que no era cercana a la bruja, pero que le pareció adecuado acompañarla en su despedida, contempló cómo el semblante tranquilo de Onofre se teñía de miedo. La mujer consideró que era hora de regresar a su casa y dejar que los que creían que Teresa tenía la oportunidad de arrepentirse y de ser perdonada por Dios, se quedaran a velar el cuerpo hasta el día siguiente. Se estaba dirigiendo hacia el organizador del funeral cuando escuchó un crujido inquietante y, acto seguido, la mesa en la que estaba colocado el ataúd de la bruja se rompió. Las patas del mueble se partieron como si estuvieran hechas de madera apolillada. Eso no podía ser cierto, porque horas antes Isabela había visto aquella mesa. A cualquiera la mujer le podría jurar que estaba hecha de un tipo de madera bastante sólida y que no parecía lógico que se hubiera roto de esa manera. Lo peor no fue en realidad que el mueble en perfecto estado se hiciera pedazos sin razón. Lo más escalofriante fue que el ataúd también se fue al suelo y que al golpear con el piso se abrió la tapa y se volcó. Ante los ojos de los congregados, el cuerpo de Teresa quedó tendido y les mostró algo completamente horrible. La señora ya tenía la piel ennegrecida y ya se encontraba hinchada. Su rostro parecía un globo y la lengua le creció tanto que le abrió la boca de un modo grotesco. La imagen de Teresa en vida no coincidía en lo más mínimo con el cuerpo que en esos momentos veían sus vecinos. Tan impactante y repugnante resultó la escena que alguien por detrás de Isabela no pudo aguantarse las ganas de vomitar. A Isabela le dio la impresión de que, antes de dejar por completo este mundo, Teresa estaba siendo tratada de la peor manera, como si ni siquiera el cielo quisiera recibirla para juzgarla. Aguantándose las náuseas y animado por un agradecimiento que rayaba en lo exagerado, el señor Onofre se acercó a la difunta para meterla otra vez en su ataúd. No obstante, cuando sus manos tocaron a la bruja, la soltó de inmediato. Lanzó una exclamación grosera y se persignó. De acuerdo con lo que contó después, el hombre tuvo la sensación de estar tocando a un pez que llevaba ya mucho tiempo flotando en el agua sin vida. La carne de Teresa, más allá de estar fría, parecía haberse convertido en agua. Onofre declaró que incluso las manos le quedaron pegajosas y tuvo que lavárselas varias veces antes de sentir que se encontraban limpias. Sabiendo que no podían dejar a la difunta solamente ahí, el señor y un par de mujeres agarraron unos trapos y con ayuda de ellos acomodaron otra vez a la bruja en la caja. Ya no la subieron a ninguna mesa. Su féretro permaneció en el suelo hasta el siguiente día. A las 8 de la mañana salió un pequeño grupo de personas que se dirigieron hacia el panteón. A Teresa la sepultaron deprisa, pues ya olía bastante mal.
En las semanas posteriores al deceso y entierro de la bruja, mucha gente se preguntó por qué la mujer se echó a perder tan rápido, y la única expresión que se encontró para explicar aquella circunstancia fue que ese castigo se lo había asignado Dios para comenzar a pagar por tanto daño que había hecho en vida. Hay pactos de los que no puedes escapar ni aún después de morir. Poner maleficios a las personas solo por dinero, hacer rituales satánicos o causar el sufrimiento a personas inocentes, eso no te dejará descansar en paz. El siguiente relato sucedió en el pueblo de San José, ubicado en el estado de Nayarit. Según lo que nos cuenta Manuel Arroyo, en la localidad donde nació y creció, también vivía una mujer que se dedicaba a las brujerías. Su nombre era Cirila. La gente de ese pueblo lo sabía a la perfección y ella no se esforzaba por ocultarlo. Los lugareños en las casas cercanas ya sabían que en las noches de luna llena no iban a poder dormir, porque Cirila se pondría a realizar algún ritual o ceremonia en honor a los espíritus de los elementos o alguna representación del diablo. Cirila sabía poner o quitar maleficios. Ella no cobraba dinero. Decía que esos papeles no servían para nada. Prefería que le llevaran canastas de comida, animales o insumos que le sirvieran para algo. Por ese motivo, las personas que la visitaban solían llegar con una bolsa de velas, algunas botellas de líquidos diversos o con gallinas, gatos o borregos pequeños. Así la señora se hizo de un montón de cosas y terminó teniendo más que la mayoría de personas. Esta bruja tenía gente que la apreciaba y otros también que la odiaban. A menudo solía decir que nadie era monedita de oro para caerle bien a todo el pueblo, pero como no dependía de nadie, que la apreciaran o no, eso le daba igual. Con los animales o mercancía que le llevaban y con los pagos que a veces recibía en efectivo, Cirila sacó adelante a sus hijos. Su marido también trabajaba y mientras el tiempo avanzaba, la mujer se hizo mayor. Sus hijos crecieron y ninguno siguió sus pasos. Algunos de ellos pusieron negocios, consiguieron pareja o tuvieron sus propios hijos. Así pues, Cirila y su marido se quedaron solos. Por algún tiempo vivieron los dos, pero el señor enfermó y perdió la vida. Eso dejó a Cirila sin nadie a su lado y con el paso de los meses, ella también se enfermó. Estuvo en cama durante varias semanas atendida por la misericordia de un puñado de vecinos. Sin embargo, luego su organismo no dio para más y terminó muriendo. De inmediato se organizó un funeral. Se le consiguió la caja y se inició el velatorio. A las 8 de la noche, la familia de Manuel acudió para mostrar sus respetos y un poco de humanidad ante un fallecimiento que tal vez no terminaba de ser agradable, pero al final de cuentas era la partida de un humano. Más o menos por esa hora comenzó una llovizna ligera que poco a poco arreció hasta convertirse en un aguacero. A pesar de no tener las nociones completas debido a su edad, Manuel sabía que era el velorio de una bruja, alguien que hacía encantamientos y cosas malas. Comprendía que su trabajo le causaba el sufrimiento a muchos inocentes. Lo que no se imaginaba era que pasarían cosas tan espeluznantes. Debido a la tormenta, se presentaron innumerables relámpagos y truenos que inquietaron a los presentes. Por otro lado, en el exterior, se empezó a sentir mucho frío. Pronto comenzó a caer granizo. Tal tempestad no era normal ni común, así que los más listos se despidieron y corrieron hacia su casa cuando los fragmentos de hielo se calmaron. Manuel se quedó en el sitio, pero no le cupo duda de que estaba presenciando un evento que dejaría huella para siempre. El pequeño no se equivocó. Luego de la lluvia y el granizo, quienes estaban en el velorio se percataron de que hacía tanto frío que podían ver su aliento cada que respiraban.
Aún con eso, los pocos vecinos que acompañaban a la difunta se esforzaron por permanecer al pie del cañón. Manuel se quedó otra vez y eso le permitió presenciar las siguientes cosas. Unos minutos después de que la tormenta se calmó, la gente se quejó de un aroma bastante desagradable en la casa. Primero, no supieron de dónde salía, pero luego notaron que provenía del ataúd. Cuando Manuel se acercó al féretro, él mismo confirmó que olía asqueroso, como cuando un animal pierde la vida en la calle o en el campo y lo dejan ahí por días bajo el sol. Doña Cirila ya olía a podrido y ni siquiera tenía 12 horas de haber fallecido. Para lidiar con aquella peste, un par de mujeres metieron flores a la casa y echaron un poco de perfume. De ese modo, el aroma a putrefacción se mezcló con una fragancia fresca y floral que en realidad convirtió el ambiente de ese espacio en algo bastante nauseabundo. Manuel nos asegura que hasta hoy puede recordar aquel olor y le dan ganas de sacar todo lo que lleva en el estómago. Así de horrible estaba ese aroma. A medida que transcurrían los segundos, el semblante de la mayoría se ensombreció y como ya no llovía, varios hombres y mujeres se despidieron y regresaron a sus casas. Se alejaron del domicilio de Cirila a toda prisa, como deseando irse del terreno cuanto antes. Las personas que se quedaron, apenas 9 personas, incluido Manuel, se esforzaban por resistir todo lo que podían. Abrieron las puertas de la casa, pusieron más flores y una de las mujeres que se mantenían de forma estoica en esa vivienda vació el perfume en una charola. Con eso, afortunadamente el aroma se redujo un poco, pero no fue suficiente para mejorar del todo las circunstancias. Más o menos a las 11 de la noche, aquel velorio se puso peor. Una señora notó que del ataúd estaba escurriendo algo. Se acercó a mirar y se llevó un enorme susto, pues doña Cirila estaba inflada, no un poco hinchada por el reciente deceso, sino realmente inflamada. Parecía que le hubieran inyectado aire. Apenas cabía en la caja. Esa condición propició que en algunas secciones se le rasgara la piel y los líquidos corporales comenzaran a derramarse. Lo que escurría era su fluido espeso, amarillento y apestoso que salía de la bruja. Era repugnante y, como es obvio, más gente optó por retirarse. Para esos momentos ya solo quedaban 5 personas, una mujer, 3 hombres y Manuel. Más o menos a las 2 de la mañana, resultó imposible para los presentes estar dentro de esa casa. La peste era insoportable y en el piso ya había un charco enorme de porquería. La difunta se estaba pudriendo con una rapidez que rayaba en lo imposible. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, ni siquiera Manuel hubiera dado crédito a una cosa tan turbia. A las 4 de la mañana, tanto Manuel como los otros que esperaban contaban los minutos para que amaneciera y pudieran llevar el ataúd al cementerio. Allá, el día anterior, habían hecho un agujero acorde donde depositarían a la bruja. Sin embargo, parecía que la despedida de Cirila iba a ser la peor en la historia de ese pueblo, pues las situaciones macabras aún no terminaban. Dieron las 6 de la mañana y con los primeros tonos anaranjados en el cielo, Manuel y otros 2 hombres que se quedaron por mera fortaleza moral se pusieron unos plásticos en las manos y se amarraron paliacates en la nariz. Como pudieron, cargaron el ataúd y se dirigieron al panteón. A su paso, fueron dejando un camino de gotas de cochinada que escurría por una esquina. El ataúd iba cerrado, pero aquella pestilencia apenas se soportaba. Atrás y tapándose la nariz, iba la mujer que perseveró en quedarse. ¿Y nada más? 4 personas fueron las que acompañaron a Cirila a su último día sobre este mundo.
Al llegar al panteón, pusieron la caja por un momento en el piso y al recogerlo, la gente vio un montón de gusanos blancos sobre la tierra. Obviamente, bajaron el féretro y lo taparon con toda la rapidez posible. Les urgía terminar ese trabajo y olvidarse del horror que vivieron durante esa noche. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Querida familia secreta, es así como nuestro recorrido escalofriante llega a su final. Gracias por dejarme acompañarte con estas historias de terror que suceden con aquellas brujas que están llenas de maldad y hacen sufrir a los inocentes. No olvides suscribirte o picarle a ese botoncito que dice seguir para formar parte de nuestra increíble familia secreta. Activa la campanita en todas las notificaciones para que te avisemos cuando tengamos otro recorrido escalofriante para ti. Y si fueron de tu agrado los relatos de esta ocasión, califícame con 5 estrellitas o con tu pulgar arriba. Eso nos ayudaría mucho. Así que nos vemos. Hasta la próxima.